Bienvenidos a la última revolución cristiana. Soy Fausto Boas y vamos a estudiar el libro de Gálatas 1. Dice así: Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera parte, Pablo está saludando a la iglesia que está en Galacia y aclara que es un apóstol no de hombres ni por medio de hombres. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere Pablo con un apóstol no de hombres ni por medio de hombres. 6. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también os digo ahora, otra vez: si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ahora satisfago a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. Y Pablo aquí deja una premisa en Gálatas 1:6 que es fundamental para entender unos temas doctrinales frente a algunas creencias, como algunas creencias que escuchamos de que hay ángeles que vienen del cielo y le presentan a las personas otro evangelio, otro testamento, un tercer testamento, y ustedes ya saben de qué estoy hablando. Aquellos que llegaron con un tercer libro, el tercer testamento que se lo entregó un ángel a un tal señor. No quiero hablar de quién es. Y aquí Gálatas deja muy claro que si aún un ángel del cielo viniera y entregara otro evangelio diferente, sea maldito. O sea que a estas personas que creen en ese tercer evangelio, Gálatas 1:6 nos deja claro pues que están en el lugar equivocado. Versículo 11. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Porque oísteis de mi conducta anterior al judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Bueno, aquí Pablo comienza diciendo: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que él recibió no es según hombres, versículo 11. Sino que él lo recibió directamente de Jesucristo. Y nos dice, recordemos que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, Pablo perseguía a la iglesia, asesinaba a la iglesia. Inclusive creo que asesinó a aquel hombre que fue sano de sus piernas. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan sanaron a un hombre frente al templo de la Hermosa? Entonces Pablo asesinaba a los cristianos porque él era judío, se puede decir un judío ortodoxo, un judío radical, y al escuchar de Cristo dijo: eso es una blasfemia, y fue a asesinar a los cristianos. O sea, terrible, por decirlo así. Pero cuando se le presenta a Jesús, cuando Cristo se le aparece en el camino, que recordamos la historia, él iba camino a una ciudad, y el Señor Jesús se le aparece, él se cae del caballo, queda ciego, y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Cristo se le aparece, y pues pasó todo el proceso de Pablo, quedó ciego, luego Ananías fue oró por él, recuperó la vista. Pablo no se fue a discipularse con otros cristianos, no, Señor. Pablo dice aquí que inmediatamente se fue a predicar a Arabia. Dice 15, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. O sea, Cristo se le presentó,
No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no hablé con otro cristiano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí. No fui a buscar a los apóstoles para que me enseñaran, es lo que está diciendo Pablo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. O sea, el hombre se fue de una a evangelizar. 18. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas. Cefas es Pedro. O sea, pasaron 3 años para que Pablo, después de conocer cara a cara al Señor Jesucristo, fuera a hablar con Pedro. 3 años de estar predicando. ¿Qué predicaba? Muy buena pregunta. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que él no predicó lo que otro hombre le dijo, sino lo que el mismo Señor Jesús le dijo. Fue a visitar a Cefas, a Pedro, y permanecí con él 15 días y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Qué interesante, o sea, a los 3 años Pablo sube a Jerusalén, se ve con Pedro, el apóstol Pedro, y se ve con el apóstol Jacobo. Dice, el hermano del Señor. Otro paréntesis, Jacobo, o Santiago, en nuestra traducción, porque San Jacob, más o menos de ahí viene la traducción Santiago, el nombre original es Jacobo, ¿listo? Era hermano de carne del Señor Jesucristo, por eso aquí Pablo dice, sino Jacobo, el hermano del Señor. O sea que Jacobo era hijo de José y María. Porque María sí tuvo más hijos, si tenían esa pregunta. Versículo 20, o sea, se vio con Pedro y se vio con Jacobo. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. O sea, Pablo no está mintiendo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y eran desconocido en persona a las iglesias de Judea en Cristo, sino que solo oían, el que en un tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes trataba de devastar. Y glorificaban a Dios por mi causa. Ahí termina Gálatas 1. Y entonces Pablo simplemente explica, para resumir, que él recibió el evangelio directamente de Jesús, que hasta los 3 años después de haber conocido a Jesús y de estar predicando en Arabia y en Damasco, subió a Jerusalén y habló con Pedro, o sea, Cefas, y con Jacobo, el cual Jacobo era hermano de sangre del Señor Jesucristo, hijo de José y María. Y después de eso dijo que fue a las iglesias de Judea. Después, 21, después fui a la región de Siria y de Sicilia y era desconocido en persona a las iglesias de Judea en Cristo. Aquí hay algo muy interesante que quiero que veamos. Y es que dice, a las iglesias de Judea en Cristo. O sea, a las iglesias judías cristianas. Y aquí en Gálatas empezamos a entender algo, y es que los cristianos venimos de los judíos. Porque originalmente, cuando empezó a predicarse el evangelio de Cristo, se era predicado en las sinagogas judías. O sea que judíos, inicialmente en los primeros siglos, judíos y cristianos eran lo mismo. Solo que unos eran judíos ortodoxos y los otros eran judíos cristianos o judíos mesiánicos. Eso es totalmente distinto al mesianismo de hoy en día, ¿no? Eso es otra cosa. Y con esto finalizamos Gálatas 1, donde les dejo la siguiente comilla. Los cristianos venimos de los judíos. O sea que tenemos un nexo muy fuerte con Israel, muy fuerte con el judaísmo. Cosa que religiones tradicionales que dicen ser cristianas, como... ustedes saben de qué estoy hablando. Se desvincularon totalmente de Israel y se desvincularon totalmente de la historia judía. Esto es la última revolución cristiana. Comparte este video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente video en Gálatas 2.